El sol se filtraba entre los ficus podados y las palmeras importadas que custodiaban la entrada de la mansión Herrera como soldados con uniforme de esmeralda. La ciudad allá al fondo parecía un animal cansado envuelto en smog y reflejos, pero adentro todo estaba pulcro, brillante, silencioso. Demasiado silencioso. Olía a cera, a jazmín y a desvelo. Las paredes cubiertas de arte caro habían aprendido a guardar secretos, contratos, traiciones, promesas dichas con copa en mano. Y ahora, el secreto más grande era una ausencia a los pasos de Sofía. Sofía estaba en la sala frente a los ventanales que daban al jardín geométrico. El vestido de casa de seda azul se pegaba a su piel fría. La silla de ruedas nueva cromada parecía un trono que alguien hubiese maldecido. En el piano de cola reposaba una partitura con anotaciones de lápiz pas de Deuplier arabesque. La caligrafía ligera, como si el futuro hubiese tenido otros planes. La televisión sin sonido mostraba rótulos que ardían: la princesa rota, heredera en silla, milagro o farsa. Sofía retiró la mirada del vidrio y miró sus manos. Los dedos largos, antes obedientes a la música, ahora temblaban por costumbre de llorar en privado. En el despacho doña Renata era un filo de navaja con perfume caro. Caminaba con el celular pegado al oído, cortando frases, cerrando acuerdos, exigiendo silencios. No más fotos frente a la reja. Sí que suban el sueldo a los guardias. No nada de declaraciones. No habrá entrevista exclusiva. Que entiendan, la familia Herrera no negocia con el morbo. Colgó, bebió un sorbo de café tibio y se miró en el cristal negro del bar. En su reflejo había una mujer que había vencido a todos menos al tiempo, una general orgullosa con una sola soldado herida. La campanilla de la puerta sonó. La doncella con un hilo de voz avisó desde el vestíbulo: señora. Llegó el fisioterapeuta. Renata no reconoció el nombre. No había apellido europeo detrás, ni doctorados que pudiéramos exhibir como un collar nuevo. Bajó con paso firme. En el pórtico, bajo el mármol helado, estaba de pie un hombre de camisa sencilla, brazos morenos y mirada limpia. A su lado, una niña de 8 años sostenía una mochila de tela con un conejo bordado. Buenas tardes, dijo él. Soy Julián Méndez. Me habló la enfermera Clara del General. Renata lo barrió con una mirada que sabía de adquisiciones y fusiones, no de humanos. En esta casa recibimos especialistas, señor Méndez, no recomendaciones de hospital público. La niña apretó la mano del hombre, pero no se escondió. Observó a Renata con una curiosidad casi valiente, como quien mira a un volcán dormido. Julián no se defendió. Tampoco agachó la cabeza. Entiendo. Solo pido unos minutos para hablar con su hija. Si a ella no le sirve, me voy. El eco de la última palabra se extendió por el mármol. Renata iba a decir no, cuando escuchó el ruego suave pero firme desde la sala madre. Déjame intentarlo. Sofía había girado la silla. La luz del atardecer dibujaba su perfil. No sonaba a capricho, sonaba a alguien que después de hundirse hasta el fondo, encuentra una pequeña piedra donde apoyar el pie. Renata apretó la mandíbula. 5 minutos, dijo. Ni uno más. La niña Valentina supo. Sofía más tarde se quedó en el umbral como si supiera que hay batallas que se dan en voz baja. Julián entró con una maleta de lona. No traía aparatos brillantes ni batas. Traía manos. Hola, Sofía, dijo colocándose a su altura sin invadir. No vengo a decirte lo que no puedes hacer. Vengo a preguntarte qué extrañas hacer. Caminar, respondió ella con una media sonrisa triste. Y bailar. Y no sentir que todos me miran como un trofeo roto. ¿Y qué te hacía bailar antes de que el cuerpo obedeciera? Preguntó él. Sofía tardó un segundo. La música. Y la certeza de que iba a volar. Julián abrió la maleta. No había milagros adentro, solo un pequeño reproductor y un cuaderno. Dejó el aparato sobre el piano, conectó un cable. Y de pronto, tímidas al principio, luego más seguras, las notas de un violín llenaron la sala. No era Mozart ni Tchaikovsky. Era una pieza sencilla, casi un susurro. La música se arrastró por el piso, subió por las patas de la silla, tocó los codos de Sofía, le empujó delicadamente el cuello para que dejara de encogerlo. No te voy a mover,
dijo Julián. Solo quiero que tus manos recuerden antes que tus piernas. A veces el cuerpo necesita que el alma le enseñe el camino de vuelta. Renata bufó desde el dintel. Esto es teatro. Madre, interrumpió Sofía sin mirarla, por favor. Valentina se acercó como una gata curiosa y puso sin pedir permiso un papelito doblado junto a la rueda de la silla. Tenía un dibujo mal proporcionado, una chica con falda de tul, un hombre con camisa y una niña, todos con sonrisas enormes y bajo los pies líneas como si fueran viento. Sofía no pudo evitarlo, rió. Un sonido pequeño, oxidado pero vivo. Las notas dieron un paso en su pecho. ¿Puedo?, preguntó Julián extendiendo las manos. Cuando ella asintió, no las tomó como quien sujeta, las acompañó como quien guía en la penumbra. Respira aquí, dijo, y tocó apenas el esternón. Y deja que el aire empuje tus dedos. 1, 2. 1, 2. Sofía cerró los ojos. Recordó un espejo largo, un salón de madera, su maestra diciendo, no la fuerza, el equilibrio. Recordó la pequeña euforia de lograr una línea perfecta con el brazo, la sensación de que el piso dejaba de pesarle. Los dedos obedecieron. El movimiento era mínimo, pero por primera vez en meses no tenía que fingir. No era para las cámaras, no era para la madre, no era para la foto que alguien filtraría después. Era para ella y para ese desconocido que no la trataba como pieza defectuosa. Así dijo Julián con voz que sabía de madrugadas. No pelees con el cuerpo, invítalo. Renata, a su pesar, dejó de contar los segundos. Hubo un temblor en la comisura de su boca, algo parecido a miedo mezclado con alivio, un gesto que no se permitía desde que quedó viuda, y le tocó volver a cero su piel. ¿Cuánto tiempo le tomará?, preguntó encajando su ansiedad en la frase. No lo sé, respondió Julián honesto. Pero puedo prometer que cada minuto que invirtamos aquí va a devolverle algo. Aunque sea 1 milímetro, aunque sea una risa. Sofía abrió los ojos. La sonrisa nueva le había cambiado la cara. Ya me devolviste una, dijo. Valentina, solemne como una jueza chiquita, asintió con fuerza. El timbre de la reja estalló como un flash en la calma. Desde el vestíbulo llegó el zumbido familiar y odioso del enjambre periodístico. Señora Herrera, 1 minuto. ¿Es cierto que su hija ya no responde a los tratamientos? ¿Quién es el hombre de la camioneta? Los guardias alzaron la voz. Las cámaras escupieron luz como si quisieran entrar por la cerradura. Renata enderezó los hombros. 5 minutos terminaron, decretó. Sofía la miró, y esa mirada ya no fue del todo obediente. Mañana a la misma hora, dijo clavando los ojos en Julián, como quien se agarra a una cuerda tendida sobre un abismo. Julián la sostuvo en un gesto que era pacto. Mañana, repitió. Cuando salieron al pórtico, el mundo volvió a ser ruido. Los periodistas enfocaron la maleta de lona como si fuera un arma. Un reportero con traje barato levantó la voz. Oiga, usted es el nuevo médico de la heredera. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estudió? ¿Cuánto le pagan? Julián apretó la mano de Valentina. No doy entrevistas, dijo y siguió. Esa misma noche, en un canal que parecía no dormir nunca, un rótulo se deslizó bajo la cara maquillada de una conductora. Milagros low cost para la élite, la heredera Herrera en manos de un fisio sin renombre. Mostraron la reja, la camioneta vieja, un close-up del conejo bordado en la mochila. El país entero entendió de inmediato lo que debía opinar, que el apellido más blindado de la ciudad estaba abriendo la puerta a un cualquiera. Se encendieron teléfonos, chats familiares, grupos de WhatsApp. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno, a ver si les baja el orgullo! Pobrecita, se lo merece por soberbios. La ciudad, experta en hablar de todos, adoptó su rol favorito, jurado. En la mansión, Renata cambió de canal con rabia. Esto nos devora, dijo sin saber a quién acusar, si a la prensa, al hombre de las manos honestas, a su propia decisión de no tener más remedio. Sofía miró su reflejo en el ventanal. Por un momento, no vio la silla. Vio un hilo atado a su pecho, que se estiraba hacia la puerta que daba al jardín. Vio a la niña de trenzas dibujando viento bajo unos pies. Vio la palabra mañana como un vaso de agua sobre una mesa después de un incendio. Y supo sin saber aún cómo que algo en ella había decidido moverse. Las mañanas en la mansión,
Eran una coreografía de rutinas inamovibles, el café servido en vajilla de plata, los pasos silenciosos de las sirvientas, el perfume fuerte de Renata bajando las escaleras. Pero esa mañana, al tercer día de sesiones con Julián, el aire parecía distinto. Sofía estaba despierta antes de que entrara la doncella. Se había peinado sola con esfuerzo frente al espejo de cuerpo entero, donde antes ensayaba giros de ballet. Sus brazos dolían de tanto forzarse, pero era un dolor distinto, el que anuncia que algo aún responde. A las 10 en punto la camioneta vieja de Julián apareció frente al portón. Los guardias abrieron de mala gana, como si el chirrido de la reja llevara implícito un reproche. Afuera la prensa ya había montado guardia. «Ahí viene el curandero», gritó alguien. Los flashes iluminaron el óxido del vehículo. Julián no se detuvo a responder, solo bajó cargando su maletín y tomó la mano de Valentina. Ella levantó la barbilla como si esa caminata fuera un desfile digno de orgullo. Dentro Sofía lo esperaba en la sala. Había puesto música por su cuenta, una melodía suave que había encontrado en un viejo reproductor. Cuando Julián entró, ella sonrió tímida pero sincera. «Empecé sin ti», dijo, levantando apenas los brazos al compás. Julián dejó el maletín en el suelo y se inclinó un poco sorprendido. «Eso es lo que quiero, que no dependas de mí sino de ti misma». Valentina se acercó y dejó otro dibujo sobre la mesa. Esta vez era un escenario, Sofía de pie con una falda de tul. A un lado ella misma aplaudiendo, y en el centro un hombre con micrófono tachado con una X. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Y este hombre tachado quién es?». La niña respondió con inocencia brutal. «Es el que no te quiere porque ya no caminas. Mi papá dice que hay hombres que solo saben ver lo que pierdes, no lo que eres». El silencio fue pesado. Julián frunció el ceño pero no corrigió a su hija. Sofía tragó saliva recordando cada gesto frío de Alejandro en las últimas semanas. Aún no había ocurrido la humillación pública, pero el hielo entre ellos ya estaba creciendo. Renata apareció en la sala impecable como siempre, con un expediente en la mano. «Esto no puede continuar así», dijo en voz alta como si estuviera dictando una orden. «Los periódicos hablan de ti, Sofía, como si fueras experimento de feria. Y tú lo permites». «Madre», respondió. Sofía mirándola fijamente. «Prefiero que me llamen experimento de feria, si eso significa que estoy empezando a sentir vida otra vez». Renata apretó el expediente contra su pecho. No estaba acostumbrada a escuchar resistencia de su hija. «Vida. Con este hombre, ¿qué puede darte él que yo no pueda comprar?». Julián respiró hondo. Sabía que cada palabra suya sería usada en su contra, pero no podía callar. Lo único que el dinero nunca compra: fe en uno mismo. Renata soltó una risa fría. «Fe. Fe va a ponerla de pie. Fe la hará volver a bailar». Sofía cerró los ojos un segundo y levantó los brazos al compás de la música que aún sonaba. Los movió con torpeza, pero con convicción. «Sí, madre. Fe me devolvió esto». Abrió los ojos y clavó la mirada en Renata. «Y nadie en este cuarto me lo había devuelto hasta ahora». La madre tragó saliva retrocediendo un paso. No respondió. Dio media vuelta y salió dejando tras de sí un aroma fuerte a perfume caro y a derrota silenciosa. Valentina, que había observado todo, se acercó a Sofía y le tomó la mano. «No te preocupes. Mi papá siempre dice que hasta los corazones más duros se ablandan cuando ven la verdad». Sofía apretó los labios para no llorar. Por primera vez en meses la palabra mañana no le parecía un castigo sino una promesa. Mientras tanto, afuera la prensa ya había conseguido la foto que buscaba el don nadie de manos callosas, sosteniendo a la heredera como si fueran aliados. Los titulares de la tarde no tardarían en arder. La tarde siguiente la ciudad entera ardía con titulares nuevos. La heredera en manos de un desconocido, el amor prohibido de la princesa rota, escándalo en la familia Herrera. Los noticieros se peleaban por imágenes de Julián entrando a la mansión y algunos periodistas ya inventaban romances para subir el rating. Sofía, sentada frente al televisor apagado, sabía que era cuestión de tiempo para que Alejandro apareciera. No tardó. Llegó a la mansión en su coche último modelo con traje impecable y sonrisa enmascarada. Besó a Renata en la mejilla y se inclinó para tomar la mano de Sofía,
pero ella la retiró instintivamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja. Alejandro fingió ofenderse. «¿Cómo que qué hago? Soy tu prometido. Estoy aquí para protegerte de la carroña que te rodea». Renata lo observó con alivio como si su sola presencia devolviera estatus. «Alejandro tiene razón, Sofía. Este escándalo puede destruirnos. Necesitamos que vuelvas a ser la figura intachable que eras». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Figura. Eso soy para ustedes. Una estatua para exhibir». Alejandro se inclinó acercando el rostro a centímetros del suyo. «Eres la heredera, Sofía. Y yo soy el hombre que puede mantener tu apellido limpio. Pero tienes que dejar de hacer tonterías». «Tonterías», repitió ella incrédula. «¿Llamas tontería intentar recuperar mi vida?». Alejandro sonrió helado. «Llamo tontería dejar que un don nadie te toque como si tuviera derecho». En ese instante Julián entró a la sala acompañado de Valentina. El silencio se hizo espeso. Alejandro se giró y lo miró de arriba abajo con desprecio calculado. «Aquí está el héroe del barrio», dijo con veneno en la voz. «El milagro ambulante que cree que puede curar lo incurable». Valentina sin miedo dio un paso al frente. «Mi papá no cree, señor. Mi papá sabe. Y Sofía también sabe, aunque usted no lo vea». Renata intentó callarla, pero las palabras de la niña ya habían sembrado algo en la sala. Sofía apretó los labios sintiéndose protegida por esa pequeña voz. Alejandro bufó. «¿Ves, Renata? Esto es lo que decía. Tu hija está rodeada de gente que la arrastra hacia abajo. ¿Quieres que el apellido Herrera sea motivo de burla nacional?» Renata cerró los ojos un instante atormentada entre el qué dirán y la sonrisa débil que había visto en su hija gracias a Julián. Alejandro comenzó, pero él la interrumpió con un gesto firme. «Yo sé lo que conviene. Sofía, tienes que elegir. O vuelves a ser la mujer que todos esperan conmigo, o te hundes en la nada con este hombre y su hija». Las palabras se clavaron como cuchillos. Sofía sintió que la sangre le hervía, que la silla de ruedas se volvía una prisión más cruel con cada segundo. Miró a Julián, luego a Valentina. La rabia en su pecho le dio voz. «Alejandro», dijo con un tono que nadie en esa sala le había escuchado antes. «Prefiero hundirme en la nada con alguien que me respeta que seguir a tu lado viviendo en una mentira». La niña sonrió. Julián apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, respetando la decisión que nacía de ella. Alejandro, en cambio, se puso rojo de ira. «Te arrepentirás», escupió antes de dar media vuelta y marcharse. Renata se quedó de pie en shock. Sofía, aún temblando, dejó escapar una lágrima. No de derrota. Era la primera lágrima de liberación. Afuera las cámaras capturaron la salida furiosa de Alejandro. Y las redes se encendieron con un nuevo coro. «Ella no merece ese desprecio. Él se va a arrepentir». La noticia de la ruptura corrió como pólvora por la ciudad. Las revistas del corazón hablaron de traición, los noticieros serios de escándalo empresarial. Y en las redes, el nombre de Sofía se volvió tendencia junto a frases de indignación. «Una mujer no es menos por estar en silla de ruedas». Alejandro mostró su verdadera cara. La mansión, convertida en fortaleza sitiada, soportaba cada día una lluvia de micrófonos y flashes. Esa noche Sofía no podía dormir. Había llorado hasta que los ojos se le secaron, pero lo que más pesaba no era el desprecio público, sino el vacío interno. Se sentía usada, exhibida, descartada. Apretó las manos contra las llantas de su silla como si pudiera estrangular la impotencia. De pronto, un suave golpecito en la puerta rompió el silencio. «¿Puedo pasar?», preguntó una vocecita. Era Valentina con su pijama de ositos y un cuaderno bajo el brazo. Entró descalza, caminando con cautela, como si supiera que estaba cruzando un territorio frágil. «No deberías estar aquí», susurró Sofía, pero la niña ya estaba sentándose en la alfombra, desplegando su cuaderno lleno de dibujos. «Quería enseñarte algo», dijo, y le mostró una página donde había dibujado una mujer de cabello largo de pie, sonriendo mientras a su lado un hombre y una niña la sostenían de las manos. Encima había escrito con letras torcidas: «Si puedes». Sofía no pudo evitar reír entre lágrimas. «Eres increíble, Valentina», no respondió la niña con la sabiduría que solo tienen los que han perdido mucho. «Increíble eres tú por no rendirte.
Mi papá dice que la gente fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta aunque sea poquito a poquito. Sofía guardó silencio conmovida. Le acarició el cabello. Tu papá es distinto a todos los hombres que conocí. Lo sé, contestó Valentina con una sonrisa inocente. Por eso tengo miedo de que un día te alejen de él. Sofía tragó saliva. Aquella frase era un presagio. Al día siguiente, mientras Julián preparaba la siguiente sesión, doña Renata lo llamó al despacho. La puerta cerrada, el ambiente cargado de perfume y resentimiento. Sobre el escritorio había un expediente con sellos oficiales. Ya descubrí por qué tienes esa mirada de dolor, Méndez, dijo Renata con voz helada. El accidente que dejó a mi hija en silla también te arrebató a tu esposa. Julián quedó inmóvil. El corazón se le aceleró, pero no negó. Renata lo observaba como quien mira a un enemigo oculto en casa. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Acaso buscabas acercarte a Sofía para vengarte de mí y de mi empresa? Él respiró hondo. No vine por venganza. Vine porque en medio de la desgracia entendí que la única manera de seguir vivo era ayudar a alguien más a levantarse. Renata golpeó la mesa con la palma. No te creo. No arriesgaré a mi hija con alguien que guarda secretos. Estás despedido. El silencio se clavó como una daga. Julián asintió con dignidad. Si ese es su deseo, me iré. Pero recuerde algo, señora, a veces el enemigo no es el que entra por la puerta, sino el que ya está dentro de su propia casa. Renata frunció el ceño sin entender del todo el alcance de esa advertencia. Julián recogió su maleta y salió. Desde la escalera Sofía lo vio marcharse con Valentina. El vacío que sintió fue más cruel que cualquier titular de prensa. A solas en su habitación abrazó el cuaderno de dibujos que la niña le había dejado. Y por primera vez comprendió que la verdadera parálisis no estaba en sus piernas sino en su corazón. La mansión parecía más fría sin la presencia de Julián y Valentina. Los pasillos, antes llenos de la música suave de sus ejercicios, ahora eran un eco de reproches y silencios. Sofía permanecía en su habitación mirando por la ventana el portón que ya no se abría para él. Cada día que pasaba sin verlo, su ánimo se apagaba un poco más como una vela consumiéndose en cámara lenta. La prensa, en cambio, no dejaba descansar a la familia. Titulares nuevos emergían. ¿Por qué el fisioterapeuta abandonó a la heredera? El misterio detrás del hombre que devolvió la sonrisa a Sofía. Algunos periodistas ya especulaban que había habido un romance secreto y que Renata lo había expulsado por celos de madre. Los rumores crecían como hierba mala, y Renata, cada vez más furiosa, se encerraba en el despacho para planear cómo frenar la avalancha mediática. Sofía, en medio de esa tormenta, se sentía más sola que nunca. La silla parecía más pesada, el aire más denso. Hasta que una tarde, al caer el sol, escuchó un golpecito en el ventanal de su cuarto. Se sobresaltó y al girar vio un rostro familiar pegado al vidrio. Valentina. «¿Qué haces aquí?», susurró Sofía abriendo apenas la ventana. La niña se subió a la repisa con la destreza de quien está acostumbrada a trepar muros y sonreírle al peligro. «Tu mamá dice que mi papá ya no puede ayudarte, pero yo sé que tú lo necesitas tanto como él a ti». Sofía sintió que el corazón se le encogía. «Valentina, no debiste venir». «Sí debí», interrumpió la niña con firmeza. «Mi papá está triste. Sabes, cree que hizo mal en quedarse, que solo iba a traerte más dolor. Pero yo lo escuché llorar por las noches. Dice tu nombre cuando piensa que duermo». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Se inclinó hacia la niña tomando sus pequeñas manos. «Yo también lo necesito, Valentina». «Pero tu mamá». «Mi mamá ya no está», dijo la niña con voz baja, temblorosa. «Y yo no quiero que tú también desaparezcas de nuestras vidas». Sofía la abrazó con fuerza. Sintió que aquella niña, con su inocencia herida, era el puente que la mantenía de pie, aunque sus piernas se negaran. «Prométeme que volverán mañana», susurró Sofía. «Prometo traerlo», afirmó Valentina, seria como un juramento sagrado. En ese mismo instante, en otra parte de la ciudad, Alejandro planeaba su revancha. Encerrado en su departamento de lujo con las cortinas cerradas y un vaso de whisky en la mano, hablaba por teléfono con voz envenenada. «Si Renata no puede controlar a su hija, lo haré yo. Tengo contactos, pruebas y algo más». Hizo una pausa sonriendo con malicia.
Lo que nadie sospecha es que ese accidente no fue un accidente. El interlocutor guardó silencio cómplice. Alejandro continuó: pronto todos sabrán que yo tengo el poder de hundir a esa familia. Y cuando Sofía me vea destruir al pobretón que la enamoró, sabrá que nadie desafía a Alejandro Torres. Mientras tanto, Sofía se quedaba abrazada a Valentina, sin imaginar que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La mansión, por primera vez en semanas, tuvo una noche de silencio tenso. Las copas guardadas en el bar parecían más frías, los cuadros más acusadores. Renata se sentó frente al ventanal del despacho, con una carpeta abierta que debía servirle de argumento, contratos, amenazas, números que no cuadraban. Sentía que el mundo ese que ella había construido con esfuerzo y uñas se resquebrajaba por la esquina más inesperada, una sonrisa devuelta a su hija por manos ajenas al mundo que ella controlaba. En la calle Alejandro no perdía tiempo. Sus pasos eran medidos, su voz cálida con quienes debía comprar y cortante con quienes no. Hizo llamadas largas a contactos que respiraban despachos judiciales y redes sociales informáticos capaces de disfrazar historias, y a un par de periodistas dispuestos a sembrar dudas a cambio de exclusivas. Ya no bastaba con humillar, era momento de afinar la venganza. Tenía la astucia fría de quien sabe que la opinión pública es una moneda poderosa. Si no podía recuperar a Sofía con ternura, la destruiría con estrategia. Mientras Alejandro urdía su tela, Julián y Valentina intentaban recomponer lo que el mundo les había roto. Habían regresado a su apartamento en la colonia, que aunque modesta, olía a tamales y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Allí, entre juguetes y facturas, Julián repasaba con calma los ejercicios que había logrado arrancarle a Sofía durante la semana. Su método no era científico en la medida que los doctores de traje lo entendían, pero sí estaba sembrado de constancia, repeticiones suaves, música que despertara recuerdos, palabras que devolvieran confianza. Cada avance de Sofía lo celebraban como una pequeña primavera. Sin embargo, en una visita a la clínica pública donde trabajaba Clara, la enfermera que lo había recomendado Julián, oyó rumores inquietantes. Una enfermera nueva comentaba con otras que la noche del accidente había llegado una camioneta de la empresa Herrera al hospital. No era la de la familia, era una unidad vieja, pero con el logo tapado, dijo la voz desde el pasillo. Julián se quedó helado. Una unidad vieja con logo tapado. ¿Por qué alguien de la empresa habría enviado un vehículo así esa noche? Guardó la información en un bolsillo del alma que no sabía si abrir. Si aquella camioneta tenía relación con la tragedia, todo su mundo volvía a girar sobre una herida sin cerrar. Esa misma tarde en la mansión, Renata recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo encontró una foto borrosa, la parte trasera de una camioneta con un distintivo apenas perceptible y una placa que, si uno desenfocaba demasiado, podía confundirse con cualquier otra. Junto a la foto una nota: la verdad nunca queda enterrada cuando hay huellas. La sangre le dejó un sabor metálico en la boca. Movilizó a su jefe de seguridad y pidió un informe exhaustivo. Alguien pensó le daba pistas por obligación o por rabia. ¿Quién quería hacerle daño desde dentro? Mientras tanto, Sofía luchaba con sentimientos contradictorios. Sentía gratitud por la ternura que Julián le había devuelto, miedo por el escarnio público y una creciente curiosidad por entender lo que realmente pasó la noche en que su vida cambió. Cada vez que tocaba la partitura sobre el piano, le parecía que las notas querían decir algo más profundo, como si fueran fragmentos de una historia que no terminaba en su cuerpo, sino en las ruedas de una camioneta que no obedecía a la casualidad. Una noche Valentina insistió: «Vamos a la biblioteca, quiero mostrarte algo». El cuarto de la biblioteca de la mansión era un santuario de volúmenes empastados y luz filtrada. La niña corrió a una estantería baja y sacó un libro infantil que hablaba de barcos y de cartas encontradas en botellas. En la primera página doblada había una servilleta con la letra de un número de teléfono y una dirección. No era de la mansión. Parecía pertenecer a un taller de vehículos a las afueras de la ciudad. Sofía miró la servilleta como si contuviera quizás una llave. El hallazgo pudo ser casual
o pudo ser la mano de alguien que quería que ella supiera. Sofía, con un brillo nuevo en los ojos, tomó asiento y llamó a Julián. Quería que él viniera. No porque necesitara que le resolviera nada, sino porque en la certeza de su voz encontraba el valor para actuar. Cuando Julián abrió la puerta de su habitación, la encontró sentada envuelta en una bata con la servilleta entre las manos. «Vi esto en la biblioteca», dijo. «¿Crees que podríamos ir a ver no para acusar, sino para entender?» Julián la miró entre sorprendido y cauteloso. Sabía que hurgar ciertos ruidos podía despertar a bestias que dormían bajo alfombra. Pero también sabía que la verdad, aunque doliera, era el único camino para poder seguir adelante sin fantasmas. «Si quieres, vamos», respondió. Esa misma noche, bajo la luna que parecía un testigo indiferente, Julián condujo su camioneta vieja, no la de la empresa, sino la suya gastada por años de rutas y escuelas, hacia el taller que se encontraba en la Servilleta. El lugar olía a aceite y metal con luces fluorescentes que acentuaban la suciedad y las huellas en el piso. Al fondo, un hombre con manos de mecánico levantó la vista y quedó sorprendido al ver a Sofía acompañada por un desconocido que no encajaba en el barrio. Pero cuando ella mostró la servilleta, el hombre palideció. «Sí, esa camioneta la trajeron hace meses», murmuró con la voz quebrada. «La dejaron tapada. Dicen que la usaban en la noche en trabajos discretos. No pregunté más, no quería problemas». Julián tragó saliva y dio un paso adelante. «¿Quién la trajo?» El mecánico señaló en voz baja hacia la ciudad. Un camionero que la manejaba decía que venía por órdenes. No dijo de quién, pero una vez vi a un hombre con corbata que vino al taller con un sobre grueso. Se fue con la camioneta. La información era fragmentaria, pero era un hilo. Un hilo que, si lo jalabas, podía revelar un saco entero de culpabilidad. Julián apretó la servilleta con fuerza. Al regresar a la mansión esa misma noche con la servilleta guardada y la cabeza pesada de preguntas, encontró a Sofía despierta con los ojos brillantes, de quien había decidido que la pasividad ya no sería su refugio. «Vamos a averiguar la verdad», dijo ella con una determinación que sorprendió a ambos. Aunque duela. En su despacho, Renata recibió esa misma noche una llamada anónima. Si quiere salvar a su hija, deje de buscar. Lo que dormita en su casa no es casualidad. Colgó con las manos temblorosas y por primera vez en años sintió miedo. No era miedo al escándalo. Era miedo a lo que la verdad podría descubrir, balcones de su pasado, que no podía controlar, contratos firmados en cafés, promesas que alguien había cortado con tijeras. Al amanecer, el país amaneció con titulares nuevos. Accidente o crimen. Nuevas pistas señalan una camioneta misteriosa. Y en los hogares la gente volvió a opinar, a juzgar, a posicionarse. Sofía, Julián y Valentina ya no eran solo protagonistas de una historia íntima. Eran piezas en un tablero gigante, donde la verdad amenazaba con derribar reinos. Mientras la ciudad murmuraba, Julián tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. «Lo arreglaremos», dijo. «Pase lo que pase, no te dejaré sola». Ella lo miró, y por un instante, como una sinfonía que alcanza el crescendo justo antes de la calma, supo que su camino de regreso no sería solo físico, sería también moral y público. Sabía que al buscar abrirían heridas. Pero también sabía que sin verdad no habría justicia, y sin justicia no habría paz. En las sombras, alguien observaba a Lucía Fuentes, la ex socia que había tenido una pelea amarga con Renata años atrás. Había oído rumores sobre la camioneta, sobre pagos extraños, sobre amenazas sofocadas con dinero. Pero la verdad tenía un precio. Lucía, cuya vida no había sido gentil, contaba con secretos y con la posibilidad de venganza propia. Había llegado el momento en que su conciencia o su rencor la impulsara a hablar. Sus manos temblorosas dejaron sobre la mesa una cartera vieja y un sobre con un papel que, si se abría, podía transformar acusaciones en pruebas. Mientras tanto, Alejandro afilaba sus estrategias, sin saber que los hilos que creía dominar empezaban a enredarse en manos de quienes menos esperaba. La ciudad, como un juez que se aburre con los casos simples, exigía teatro mayor, traición, confesión, caída. Y en ese teatro nadie estaba dispuesto a ceder su papel.
Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de rumores. En cafés y oficinas de la ciudad, todos hablaban de la camioneta misteriosa y de la posibilidad de que el accidente de Sofía no hubiera sido tal. Algunos recordaban haber visto a Alejandro discutiendo acaloradamente con un chofer de la empresa semanas antes. Otros aseguraban que había un contrato de seguros demasiado jugoso, que parecía anticipar la desgracia. La sociedad hambrienta de drama empezaba a unir piezas sin pruebas, y el apellido Herrera se volvía cada vez más frágil. En la mansión, Renata se mantenía encerrada en su despacho. Había extendido sobre la mesa papeles viejos, facturas de mantenimiento, registros de vehículos. En cada línea buscaba una grieta, un detalle que le confirmara lo que temía, que la traición no venía de fuera, sino de alguien demasiado cerca. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban por primera vez en años. Si esto se confirma, no solo pierdo la reputación, pierdo a Sofía, pensó. Sofía, en su habitación, repasaba la servilleta que aún guardaba como prueba, doblada y desdoblada hasta casi romperse. En ella veía no solo un número y una dirección, sino un símbolo, la posibilidad de tomar el control de su historia. Por eso, cuando escuchó pasos en el pasillo y vio entrar a Julián con el rostro cansado pero decidido, supo que el momento de enfrentar la verdad se acercaba. «Estuve preguntando en el taller otra vez», dijo él, cerrando la puerta tras de sí. Alguien vio a Alejandro entregar un sobre al mecánico. No dijeron nada porque tenían miedo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Entonces, Julián la miró con seriedad. «No quiero acusar sin pruebas, pero todo apunta a que no fue un accidente. Y si fue así, tienes que estar lista para lo que viene». Ella bajó la mirada, recordando cada gesto de desprecio, cada sonrisa falsa de Alejandro después del accidente. «Siempre pensé que me había dejado porque era débil. Ahora entiendo que su traición empezó mucho antes». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Renata entró con la fuerza de una tormenta. En las manos tenía el sobre anónimo que había recibido la noche anterior. Lo arrojó sobre la cama de Sofía. «Expliquen esto», exigió, su voz quebrada entre rabia y miedo. El sobre se abrió, y de él cayeron fotos impresas, imágenes de la camioneta del taller, incluso un registro borroso de Alejandro con un mecánico. Sofía tomó las fotos con manos temblorosas. El silencio era tan pesado que parecía llenar la habitación de plomo. «¡Madre!», susurró Sofía. «¿Lo sabías?». Renata cerró los ojos. «No. Y si lo hubiera sabido, nunca habría permitido». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Julián dio un paso adelante. «Esto ya no es cuestión de proteger un apellido, señora. Es cuestión de justicia». Renata lo miró con desprecio instintivo, pero sus ojos no lograron sostener la dureza. Algo en su interior se quebraba. Ella, que siempre había controlado todo, ahora debía aceptar que la verdad se escapaba de sus manos. Sofía apretó las fotos contra su pecho. «No quiero seguir siendo una víctima en esta historia. Si Alejandro planeó esto, debe pagar». Renata abrió la boca para replicar, pero un golpe en la puerta la interrumpió. Era Clara, la enfermera que había recomendado a Julián. Entró con el rostro pálido. «Perdónenme que irrumpa, pero acabo de escuchar algo en el hospital. Alejandro está presionando a un doctor para que declare que tu parálisis es irreversible, Sofía. Quiere destruir tu esperanza antes de que consigas pruebas contra él». El mundo pareció detenerse un instante. Sofía sintió que el fuego le subía por las venas. Ya no era solo el miedo de perderlo todo, era el impulso de luchar. «Entonces, es hora de que deje de esconderme», dijo con la voz más firme que había usado desde el accidente. «Si él quiere un juicio de mi vida, lo tendrá, pero será la verdad la que lo derrumbe». Julián asintió, colocándole una mano en el hombro. Renata, aún en shock, no pudo articular palabra. Clara bajó la mirada, consciente de que con cada revelación la tormenta se volvía más inminente. Y en un departamento lujoso al otro lado de la ciudad, Alejandro levantaba su copa de whisky, convencido de que aún tenía el control. No sabía que las piezas que había movido con tanto cálculo estaban a punto de girarse contra él. El amanecer trajo un aire distinto, como si la ciudad misma contuviera la respiración. En cada noticiero los presentadores abrían con la misma frase:
Nuevas evidencias apuntan a que el accidente de la heredera Herrera pudo haber sido provocado. El apellido, antes sinónimo de poder y prestigio, se mezclaba ahora con la palabra más temida por los ricos: crimen. En la mansión, Sofía se vistió sin ayuda por primera vez en meses. Eligió un vestido sencillo, no las joyas ni la seda que Renata solía imponer. Al mirarse en el espejo, entendió que ya no era la princesa rota, sino una mujer que había decidido pelear por su verdad. Guardó las fotos del sobre en una carpeta como si fueran armas. Renata la observaba desde la puerta con los brazos cruzados. «¿De verdad vas a exponer a tu familia en un tribunal?», preguntó con voz dura pero ojos cansados. «No voy a exponer a la familia», respondió Sofía firme. «Voy a exponer a un hombre que me destrozó la vida y quiso enterrar la verdad». La madre guardó silencio. Por primera vez, no tuvo un contraataque. Solo un gesto mínimo en su rostro reveló que, aunque le doliera, empezaba a aceptar que el poder no podía salvarla de todo. Julián llegó poco después acompañado de Valentina. La niña llevaba un cuaderno bajo el brazo. Al entrar lo abrió y mostró a Sofía un nuevo dibujo, ella de pie frente a un juez con la palabra «valor» escrita en letras grandes. «Te soñé así», dijo la niña. «Y cuando sueño cosas casi siempre se cumplen». Sofía sonrió y la abrazó. Ese gesto le dio más fuerza que cualquier medicamento. Al mediodía se convocó la primera audiencia. Los medios abarrotaban el juzgado como si esperaran un espectáculo. Alejandro llegó impecable con un traje de corte perfecto y una sonrisa calculada. Saludaba a periodistas convencido de que aún tenía aliados suficientes para salir limpio. «Nada pueden probar», murmuraba entre dientes, seguro de sí mismo. Cuando Sofía entró en la sala, todos se pusieron de pie. La cámara enfocó cada detalle: su silla de ruedas, la carpeta con pruebas, el gesto sereno en su rostro. Julián iba a su lado, y Valentina, tomada de su mano, parecía un ángel pequeño acompañándolos. El murmullo en la sala se transformó en un silencio expectante. El juez pidió orden. Comenzó la exposición del caso. Los abogados de Alejandro argumentaron que todo era un circo mediático, que no existía ninguna prueba sólida. Pero entonces, la puerta trasera se abrió y apareció una figura inesperada: Lucía Fuentes, la ex socia de Renata. Llevaba un sobre grueso bajo el brazo y un gesto de resolución en el rostro. «Vengo a declarar», dijo con voz firme. Alejandro palideció. Sofía contuvo la respiración. Renata cerró los ojos sabiendo que el pasado la alcanzaba. Lucía avanzó hasta el estrado y bajo juramento comenzó a relatar: «El accidente no fue casual. Alejandro me contactó meses antes para planear la caída de Renata. Su idea era simple: destruir la reputación de la familia y quedarse con el control de la empresa a través de Sofía». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro golpeó la mesa furioso. «¡Mentira! Todo son calumnias de una resentida». Lucía abrió el sobre y sacó documentos, copias de transferencias, contratos y hasta mensajes impresos, donde Alejandro hablaba de la oportunidad perfecta para manipular a Sofía. La sala estalló en gritos. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, los flashes no paraban. El juez exigió silencio. Sofía, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. «Escuchan, no soy la inválida que él quiso pintar. Soy una víctima de su codicia. Y hoy, delante de todos ustedes, decido levantarme, aunque sea un paso a la vez». Se apoyó en el brazo de Julián y con esfuerzo colocó un pie frente al otro. El movimiento fue torpe, tembloroso, pero real. La sala entera contuvo el aliento. Después de meses de oscuridad, Sofía había dado su primer paso. Los aplausos retumbaron imparables. Valentina lloraba de emoción. Julián sostenía a Sofía con el orgullo de un hombre que había apostado todo por la esperanza, y Renata en silencio dejó rodar una lágrima por su mejilla. Alejandro, descompuesto, gritaba que todo era un montaje, pero nadie lo escuchaba ya. La justicia había encontrado su voz, y la ciudad, testigo del milagro, empezaba a escribir un nuevo capítulo en la vida de Sofía Herrera. El eco de los aplausos aún vibraba cuando el juez golpeó con el mazo para exigir orden en la sala. La multitud de periodistas se agolpaba en la puerta, deseosos de salir a transmitir la escena que ya se volvía histórica: la heredera Herrera,
dando un paso frente a todos, rompiendo la etiqueta de inválida que el mundo le había impuesto. Alejandro, rojo de ira, trataba de recuperar el control. «Todo esto es un montaje», bramó. «Ella no puede caminar, es imposible». Pero su voz se perdió en el murmullo de admiración que recorría la sala. Lucía Fuentes, la ex socia, lo miró con desprecio. «Lo imposible fue que alguien confiara en ti, Alejandro. Y eso acaba hoy». El juez ordenó un receso para revisar las pruebas presentadas. En el pasillo los reporteros se arremolinaban alrededor de Sofía, quien, sostenida por Julián, respondía con una calma sorprendente. «No busco venganza», dijo frente a los micrófonos. «Busco verdad y dignidad. Mi vida cambió en ese accidente, pero eso no me hace menos mujer, menos capaz, ni menos humana». Las redes sociales estallaron. En minutos, la frase verdad y dignidad se volvió tendencia. Miles de mujeres compartieron la transmisión con mensajes de apoyo. «Yo también fui humillada y me levanté. Gracias, Sofía, por mostrarnos que no estamos solas». Renata observaba todo desde un rincón con el rostro duro, pero los ojos humedecidos. Durante años había creído que proteger a su hija significaba blindarla con dinero y poder. Ahora comprendía que la verdadera fortaleza de Sofía no se construía con abogados ni titulares, sino con el coraje de enfrentarse al mundo por sí misma. Julián se inclinó hacia ella con voz baja. «Lo ve, su hija no necesita una jaula de oro. Solo necesita alas». Renata lo miró largo rato, y por primera vez no hubo desprecio en su mirada, sino un destello de respeto. Mientras tanto, Alejandro era acorralado por periodistas que le lanzaban preguntas como piedras. ¿Qué tiene que decir de las pruebas presentadas? Confirma que manipuló la tragedia para quedarse con la fortuna. Usó a Sofía como un medio para sus ambiciones. Él empujó a un camarógrafo y se abrió paso escoltado por 2 guardaespaldas. Pero cada gesto de furia era capturado, transmitido, viralizado. La caída que tanto había temido estaba ocurriendo en tiempo real. Al final del día, la jueza anunció que Alejandro quedaba bajo investigación formal y que no podía abandonar el país. El murmullo de la sala se transformó en júbilo. Sofía respiró profundo, sintiendo por primera vez que el peso del pasado comenzaba a soltarse. Esa noche en la mansión, Sofía pidió algo inesperado. «Quiero ir a tu barrio, Julián. Quiero conocer el lugar donde realmente se vive». Renata intentó protestar, pero la firmeza en la voz de su hija la dejó sin palabras. Así, pocas horas después, la camioneta vieja de Julián cruzaba calles iluminadas por faroles amarillos y llenas de aromas a elote, a pan caliente y a música de fondo. Valentina señalaba orgullosa cada rincón, la tiendita de Don Chava, la cancha de fútbol, donde los niños jugaban hasta tarde, la panadería con conchas recién horneadas. Sofía lo observaba todo desde la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no sintió lástima de sí misma. Sintió vida. Al bajar de la camioneta, los vecinos se acercaron con curiosidad, algunos con timidez, otros con admiración. Nadie la miró como la princesa rota. La miraron como mujer, como persona. Y esa simple diferencia fue un bálsamo. Sentada en una banca de la plaza con Valentina dormida apoyada en sus piernas y Julián a su lado, Sofía miró al cielo estrellado. «Aquí descubrí algo que nunca imaginé», dijo en voz baja. «El dinero compra médicos, guardaespaldas, titulares, pero nunca esperanza». Julián la miró con ternura. «La esperanza siempre ha estado en ti, Sofía. Solo hacía falta recordártelo». Ella giró hacia él y por primera vez el silencio entre ambos se convirtió en un puente. Un puente que ya no los unía como paciente y terapeuta, sino como 2 almas que habían sobrevivido al dolor y que, sin darse cuenta, habían aprendido a sostenerse mutuamente. Y en esa plaza humilde, lejos de los reflectores, nació la certeza de que la verdadera riqueza no estaba en la herencia ni en el apellido, sino en el amor que se construye día a día con manos sinceras y corazones valientes. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como si después de la tormenta la ciudad misma se permitiera respirar. Pero aquella calma era solo la superficie. Debajo corrían corrientes poderosas de cambio. La investigación contra Alejandro avanzaba y cada testimonio lo hundía más.
Exchoferes de la empresa, empleados de confianza que habían callado por miedo ahora, empezaban a hablar. Los noticieros repetían una y otra vez la imagen de Sofía, dando aquel primer paso en el tribunal como si se tratara de un milagro transmitido en directo. En la mansión Renata había cambiado. No de un día para otro, porque los orgullos de toda una vida no se derrumban tan fácil, pero sí lo suficiente como para sentarse frente a Sofía sin papeles ni exigencias en la mano. No supe protegerte como debía, admitió con voz apagada. Creí que cubrirte de lujos era suficiente y nunca te escuché de verdad. Sofía la miró con ternura inesperada. Siempre quisiste lo mejor para mí, madre. Pero lo mejor no era una cárcel dorada. Lo mejor era que me dejaras volar. Renata apretó los labios. Una lágrima discreta cayó sobre su falda. Fue la primera vez que Sofía abrazó a su madre desde el accidente, y ese gesto valió más que cualquier disculpa. Julián, por su parte, había vuelto a sus sesiones con Sofía. Ya no como empleado vigilado, sino como aliado respetado. Sus métodos seguían siendo los mismos: música, paciencia, fe. Pero ahora cada movimiento de Sofía estaba lleno de una fuerza distinta, no solo física, sino espiritual. Cuando lograba sostenerse un par de segundos sin ayuda, sonreía como quien conquista una montaña, y cada sonrisa era compartida por Valentina, que aplaudía con la inocencia más pura. Una tarde, mientras la niña dibujaba en el suelo, Julián se acercó a Sofía. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», preguntó. «¿Qué?», respondió ella, respirando agitada por el esfuerzo del ejercicio. «Que no dejas que tu dolor te defina. Has aprendido a usarlo como un motor. Eso es lo que hace fuertes a los que de verdad luchan». Sofía lo miró a los ojos, y en ese instante comprendió que ya no había marcha atrás. El lazo entre ellos había crecido más allá de la terapia, más allá de las diferencias de clase. Era un lazo nacido del fuego del sufrimiento compartido. La noticia del inminente juicio final contra Alejandro corrió como pólvora. La audiencia sería transmitida en vivo. Todo el país quería ver la caída del hombre que había despreciado públicamente a la mujer que ahora se levantaba como símbolo de esperanza. Alejandro, sin embargo, no se rendía. Desde su celda provisional, ordenaba a sus abogados que fabricaran dudas, que atacaran la credibilidad de Julián, que insinuaran que todo era una conspiración para destruirlo. La noche anterior al juicio, Sofía no podía dormir. Julián fue a verla y se sentaron en el jardín de la mansión, bajo un cielo salpicado de estrellas. «Tengo miedo», confesó ella, «no solo de perder el caso, sino de volver a sentirme débil». Julián le tomó la mano. «El miedo es parte de ser valiente. Y mañana, cuando te levantes frente a todos, no estarás sola. Yo estaré ahí, Valentina también. Y hasta tu madre, aunque no lo diga, ya está de tu lado». Sofía cerró los ojos y apoyó la frente contra la de él. Por primera vez desde el accidente se sintió en paz. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. Cámaras, periodistas, curiosos. Alejandro entró esposado aún con la soberbia pintada en el rostro. Sofía llegó con Julián y Valentina, y la sala entera se puso de pie como si reconociera que la verdadera realeza no la da un apellido sino la dignidad. El juez abrió la sesión. Lucía Fuentes presentó las últimas pruebas, grabaciones y documentos que confirmaban la participación de Alejandro en el plan para provocar el accidente. Los abogados de Alejandro intentaron contraatacar, pero sus palabras se estrellaban contra la marea de evidencias. Fue entonces cuando Sofía pidió hablar. Avanzó lentamente hasta el estrado con Julián a su lado. La sala contuvo la respiración. Con esfuerzo se apoyó en el borde de la mesa y ante las cámaras volvió a ponerse de pie. Esta vez no fue un paso torpe, fueron 3. Lentos, firmes, dolorosos, pero llenos de vida. «Durante meses me llamaron inválida», dijo con voz firme. «Pero hoy les digo, mi valor no está en mis piernas, sino en mi verdad. Y la verdad es que Alejandro me traicionó no solo a mí, sino a todos los que alguna vez creyeron en la justicia». El tribunal estalló en aplausos y el juez con voz solemne declaró culpable a Alejandro. Sofía regresó a su asiento exhausta pero con el corazón ligero. Julián la sostuvo y Valentina corrió a abrazarla. Renata desde la primera fila se levantó y aplaudió con fuerza. Por primera vez no lo hacía como empresaria ni como madre controladora,
sino como mujer que reconocía la grandeza de su hija. El juicio había terminado, pero para Sofía la verdadera historia apenas comenzaba. La sentencia contra Alejandro se volvió titular mundial, abogado de élite condenado por complot y tentativa de homicidio. Los noticieros repetían las imágenes de él siendo escoltado fuera del tribunal, ya sin la arrogancia en el rostro convertido en símbolo de la caída del orgullo y la codicia. En los barrios la gente comentaba entre cafés y tortillas: «Por fin alguien de los ricos paga». En las oficinas, mujeres compartían los clips de Sofía poniéndose de pie como bandera de resiliencia. En la mansión la atmósfera había cambiado por completo. El lugar que antes se sentía cárcel de cristal empezaba a abrir ventanas. Renata caminaba más despacio, menos erguida, como si por fin aceptara que no tenía que controlarlo todo. Se sorprendía observando a Valentina dibujar en el comedor o escuchando las risas tímidas de Sofía y Julián en el jardín. Una noche al pasar frente al piano se detuvo y deslizó los dedos sobre las teclas. El sonido torpe pero sincero atrajo a Sofía. «¿Desde cuándo tocas?», preguntó la hija sorprendida. Renata suspiró. «Desde que era niña. Pero la vida me enseñó que no había tiempo para música. Quizás me equivoqué». Sofía se sentó junto a ella en la silla de ruedas y con voz suave dijo: «Todavía hay tiempo, madre. Para tocar, para sentir, para empezar de nuevo». Aquellas palabras simples pero potentes hicieron llorar a Renata. Lágrimas que había contenido por décadas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, madre e hija se abrazaron sin condiciones. Semanas después, Sofía cumplió un deseo que había guardado en silencio: dejar la mansión por un tiempo. Con el apoyo de Julián y Valentina se mudó a un pequeño departamento en el barrio donde ellos vivían. No había mármol ni lámparas de cristal, pero sí olor a pan caliente y risas de vecinos. El primer día que salió a la calle con la silla, los niños del lugar corrieron a saludarla sin curiosidad morbosa, solo con alegría. «Aquí no eres la princesa rota», le dijo Julián. «Aquí eres Sofía. Y eso basta». La vida tomó otro ritmo. Por las tardes Valentina hacía la tarea mientras Julián y Sofía conversaban en la mesa. A veces hablaban de ejercicios de rehabilitación, otras de sueños. Sofía comenzó a colaborar con una fundación que apoyaba a personas con discapacidades. Su historia se convirtió en inspiración, pero ella lo vivía con humildad, sin buscar reflectores. Una tarde, después de una jornada de terapias, Sofía se quedó sola en el balcón del departamento, viendo el atardecer teñir el cielo de naranja. Recordó la frase que había dicho en el tribunal: «Mi valor no está en mis piernas, sino en mi verdad». Y se dio cuenta de que aunque no recuperara por completo la movilidad, ya había recuperado lo esencial: su dignidad. Julián salió al balcón con 2 tazas de café y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que nunca imaginé que perderlo todo sería el camino para encontrarme a mí misma». Él sonrió mirándola con ternura. «A veces Dios permite que nos quiebren para mostrarnos dónde está la verdadera fuerza». Sofía giró hacia él y tomó su mano. Era la primera vez que lo hacía sin miedo, sin dudas. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo, lleno de promesas sin palabras. En ese momento Valentina salió corriendo al balcón con un dibujo nuevo. «Miren», dijo mostrando la hoja, «somos nosotros 3. Y esta vez Sofía está de pie sin ayuda». Sofía rió entre lágrimas. Tomó a la niña en brazos y por un instante sintió que esa imagen podía ser futuro. Quizás no inmediato, quizás no perfecto, pero sí posible. El sol se ocultó tras los edificios, bañando a la pequeña familia en una luz dorada. Y allí, en ese balcón sencillo, se selló el verdadero final de la historia, no uno de lujos recuperados ni de fortunas heredadas, sino de amor auténtico, de justicia cumplida y de esperanza renacida. Porque como Sofía había aprendido en carne propia, el dinero compra médicos, guardaespaldas y titulares, pero nunca la esperanza. Esa solo se encuentra cuando 2 mundos se atreven a unirse para volver a empezar.